Bueno, vamos a comenzar. Este, Ahora sí ya vamos a ver lo que es el tratamiento. Aquí en el tratamiento, primeramente que nada, este, vamos a tener que tener algunas modificaciones para el paciente. O sea, realmente no es empezar con tratamiento farmacológico, sino modificaciones como reducción del peso, ¿no? Es muy importante porque varias actividades o varias recomendaciones para el paciente podría bajar muchísimo la reducción de la presión arterial. Por ejemplo, una simple reducción del peso del paciente que, digamos, no es fácil, no es sencillo, pero podría bajar de 5 a 20 milímetros de mercurio. Y es muy importante, si se fijan, no es como que 1 o 5 milímetros de mercurio, sino es de 5 a 20 milímetros de mercurio, depende de cuánto baje. También hay un plan alimenticio que lo van a ver, o sea, cuando lleven nutrición o alguna nutrióloga, les van a poner la dieta DASH, ¿sí? Van a hablar de esta dieta. Simplemente es un plan alimenticio para detener la hipertensión, que es lo que significa, y esto es consumir una dieta rica en frutas, vegetales y son productos con poca grasa, este, y con poco sodio. Esto va a ser, cuando tú adoptes este plan alimenticio, ¿sí? Una reducción de 8 a 14 milímetros de mercurio, ¿sí? En la reducción del sodio de la dieta, o sea, con el simple hecho de tú ya no ingerir sal, bueno, sodio, podrías bajar de 2 a 8 milímetros de mercurio, sin necesidad de vegetales, sin necesidad de frutas, sin nada de eso. La actividad física también es remarcado. Vaya, sabemos que personas que están muy, muy gorditas, podría no ser beneficioso quizá el ejercicio, ya que todo el peso que tienen podría afectar a sus articulaciones, podría provocar una gonartrosis o así, pero si primero ese paciente tuviera un plan alimenticio. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, si ese paciente tuviera un plan alimenticio primeramente, este, después podría beneficiarse con la actividad física, ¿sí? Y hay algunos estudios que también involucran el alcohol con la subida de la presión arterial, vaya que esto no es muy remarcado, es de 2 a 4 milímetros de mercurio, pero pues vaya, podría marcar la diferencia, ¿sí? Este, Ahora, otros hábitos como dejar de fumar y de beber, estarían también muy remarcados en las modificaciones del paciente. Sí, controlar el estrés, ya les habíamos mencionado la clase pasada que el estar estresado secreta hormonas en el cual a ti te hacen subir la presión arterial, ¿sí? Mencionamos una hormona del estrés, ¿sí? Que era la noradrenalina. De hecho, aquí en lo de la noradrenalina hay que hacer un énfasis porque hablar de estrés es hablar como que muy general. Cuando hay estrés de muchísimos tipos, hay estrés físico, estrés metabólico, estrés emocional, ¿sí? Pero, por ejemplo, un estrés agudo, ¿sí? En el cual se involucra ya el sistema nervioso ortosimpático o también conocido como autónomo, ¿sí? Va a generar un efecto en la glándula suprarrenal, pero la glándula suprarrenal, recordemos que se divide en suprarrenal, ¿sí? En la médula suprarrenal, perdón, y la corteza suprarrenal, ¿sí? Y un efecto de la hipertensión arterial
¿sí? Se involucra la hormona del estrés, que sería la noradrenalina, ¿sí? Porque si ustedes ponen en Google cuál es la hormona del estrés, les va a aparecer totalmente que es el cortisol, ¿sí? Pero son las dos, es la noradrenalina y es el cortisol, pero para problemas de hipertensión arterial, ¿sí? La noradrenalina es la que nos va a generar el efecto que nosotros encontramos. Entonces, solamente como dato curioso. Entonces, vamos aquí a tener algunos fármacos antihipertensivos. Yo lo que quiero que se queden muchos con esta sesión es que primeramente recuerden que el gasto cardíaco es toda aquella sangre que sale del corazón en un minuto y las resistencias periféricas simplemente va a ser esa vasodilatación o esa vasoconstricción que va a tener pues el vaso sanguíneo. Estos dos factores van a modificar a lo que es la presión arterial y tenemos una mnemotecnia para que se graben los grupos de los fármacos antihipertensivos, ¿sí? Si ustedes se graban estos 4 fármacos, bueno, estos 4 grupos farmacológicos, dejen al lado la E, ¿sí? Pero si ustedes se graban el A, B, C y D, con eso yo me doy por más que servido, ¿sí? Y ustedes también, ¿sí? Realmente, si ni siquiera quieren grabarse todo nada más con que me digan qué significa A, B, C y D, ¿sí? Les se los presento. Tenemos a los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos a los beta bloqueadores. Tenemos a los calcio antagonistas y tenemos a los diuréticos, ¿sí? Con que ustedes se graben esos 4 grupos farmacológicos, realmente con eso, si en el examen se pregunta, ¿cuáles son los grupos farmacológicos antihipertensivos pues, con que me respondan estos 4, pues realmente es muy bueno porque ya ustedes entonces saben qué familias abarcar, ¿no? La E sería de esos otros fármacos que nos apoyarían en situaciones como, por ejemplo, casi, de hecho, todos los antihipertensivos están contraindicados, por ejemplo, en embarazadas, que otros fármacos no servirían para una embarazada, por ejemplo. Ahora, este, vamos a hablar de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como bien ustedes ya saben, antagonizar es como la contraria, o sea, si hay una función de ese sistema, el antagonista es hacerlo como que lo contrario de lo que normalmente hace o inhibir una respuesta de este sistema, renina-angiotensina. Entonces, ya les habíamos mencionado que la renina pues se iba a juntar con el angiotensinógeno en el hígado y debido a esta relación entre la renina y el angiotensinógeno, pues saldría la angiotensina 1. La angiotensina 1, como ya les había mencionado metafóricamente, es como un bebé. Entonces tiene que ir a la escuela en el endotelio pulmonar y ahí en el endotelio pulmonar la va a capacitar una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Ya una vez que se capacita la angiotensina 1, pues sale en manera de angiotensina 2, que es la que realmente pues hace todo el trabajo. Ahora, conociendo ya este mecanismo, podemos ver que existe un grupo farmacológico muy famoso llamado los YECAS, ¿sí? Que uno de los fármacos más utilizados pues es el enalapril. ¿Sí? Los YECAs, YECA, ¿qué significa? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Vamos a inhibir esta enzima para que la angiotensina 1 ya no se convierta a angiotensina 2 y así ya no pueda haber una constricción arteriolar para subir la presión arterial, ¿sí? Tenemos también otro grupo farmacológico
que se llaman los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Esto lo que va a hacer es que, ok, ya hay angiotensina 2, como quien dice, por ejemplo, nosotros, la angiotensina 2 es un doctor, pero ese doctor no tiene un hospital a donde ir a trabajar. Entonces, esa angiotensina 2, los receptores o donde se iba a pegar esa angiotensina 2, pues no puede, porque este grupo farmacológico lo que hace es que se pone en el lugar de la angiotensina 2 y ya no lo deja efectuar una respuesta, ¿sí? Por eso, de hecho, estos dos grupos farmacológicos juntos, pues no se recomiendan, ¿no? Porque en sí hacen funciones muy similares, ¿sí? En el cual, pues, no van a dejar a la angiotensina 2 actuar o no va a haber angiotensina 2, ¿sí? Y por eso estos dos grupos farmacológicos no se pueden. De hecho, muchas de esas preguntas muchas veces de las preguntas de examen te ponen si se puede combinar yecas con ARA2. No se pueden, se elige más bien o un yeca o un ARA2. Y alguien más, un científico, dijo, ah, caray, pero ¿por qué entonces no puedo inhibir algo más atrás? Algo más, que ya no quiero inhibir los receptores de angiotensina 2, no quiero inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, vámonos más para atrás, vamos a inhibir a la renina, ¿no? Entonces, hay un fármaco que es inhibidor de la renina que se llama alisquiren, pero este fármaco realmente tiene muchos efectos secundarios que por las guías americanas y españolas ya no se recomienda tanto. Aumentaba la morbimortalidad en diabéticos y aumentaba también la mortalidad en pacientes cardíacos. Entonces, mejor dijeron, ¿saben qué? El inhibidor de la renina, pues que quede en desuso porque este, no tiene muchos efectos secundarios y pues no nos sirve a nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios de los yecas, los ARA2, ¿sí? Recordemos que estos fármacos inhiben a lo que es sintetizan o hacen que se sintetice mucha aldosterona. Pero si estamos dando estos fármacos para que no haya angiotensina 2 o no se efectúe la angiotensina 2, entonces no va a haber aldosterona. Vamos a tener un hiperaldosteronismo. No, perdón, un hipoaldosteronismo. Entonces, recordamos que la función de la aldosterona, ¿cuál era? ¿No? Eh, ella lo que hacía es que conservaba el sodio y secretaba potasio. Entonces, si conservaba el sodio, entonces como vamos a tener un efecto contrario, no se va a conservar el sodio, entonces vamos a tener una hiponatremia. Hiponatremia significa una disminución o un bajo sodio en la sangre, ¿sí? Y como vamos a estar secretando mucho, no se va a estar secretando potasio, perdón, pues vamos a tener una hipercalemia, o sea, todo el potasio se va a quedar almacenado en los túbulos y no se va a poder ir a la sangre. Ahora, ¿por qué tos? ¿Por qué los yecas, por ejemplo, causan tos? Porque la enzima convertidora de angiotensina inactiva a unas moléculas que se llaman bradicininas y al momento de que tú inhibes esta enzima, pues esas bradicininas van a estar ahí. Entonces, estas bradicininas son las que van a ocasionar tos, pero no en todos los pacientes, ¿sí? De un 15 a un 20% les causa una tos. Ya cuando vemos que esa tos está muy remarcada, de hecho, pacientes con tos crónica, pues prefieren no darle un YECAS, mejor utilizamos un ARA2, por ejemplo, ¿sí? Personas que tienen como alergias también, mejor evitamos los YECAS, ¿sí? Vamos a dar los ARA2 y esto es una de las diferencias más remarcadas de cuándo dar YECA, cuándo dar ARA2. Sí, de hecho es uno de los primeros modelo de fármacos en darse en la hipertensión arterial, ¿sí?
Ahora vamos a ver los beta bloqueadores, ¿sí? ¿Qué fármacos son los beta bloqueadores? Son todos los que terminen en LOL. Por ejemplo, la betalol, carvedilol, nebivolol. Va a haber fármacos que sean cardioselectivos o que no sean cardioselectivos. ¿Qué quiere decir esto? Hay fármacos que solamente actúan con los receptores que se encuentran en el corazón, pero también hay fármacos que pueden actuar en lo que es corazón, pulmón, por ejemplo, ¿sí? Tienen también afinidad, les alcanza a llegar la afinidad a lo que es el pulmón, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Primeramente vamos a entender por qué estamos dando beta bloqueadores. Eh, si recuerdan, está aumentado el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco es toda la sangre que sale del corazón en un minuto, ¿sí? Quiere decir que por las venas está llegándole mucha, pero mucha sangre al corazón, ¿sí? Y recuerden que hay una ley de Frank Starling que dice, el corazón posee una capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. En palabras más simples, si al corazón le llegan, recuerden, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Si el corazón le llega a 10 litros por minuto, el corazón las bombea. ¿Sí? Entonces, si le llegaran 12 litros por minuto, el corazón la bombea, pero el corazón se va a cansar, el corazón es un músculo, recuerden. Entonces, si está bombeando cantidades más fuertes, más, sí, de sangre, o sea, que es más volúmenes de sangre, entonces el corazón va a tener que adaptarse también en músculo y va a crecer, ¿sí? Lo malo, ustedes pueden decir, pues qué chido que crezca, ¿no? Porque va a tener más fuerza mi corazón. Pues sí, pero lamentablemente el corazón crece para adentro también. Entonces las cavidades, en vez de hacerse más grandes, se hacen más chiquitas, ¿sí? Eso es lo que pasa con una hipertrofia, por ejemplo, ¿sí? Se empieza a hacer más chiquitas las cavidades y el corazón ya no va a tener tanta fuerza de latir y es cuando empiezan la insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, realmente con este sistema de la hipertensión, o sea, de cómo funciona la hipertensión, el corazón está siendo engañado, ¿sí? O sea, le está llegando más sangre cuando realmente, pues, no debería de ser así, ¿sí? Entonces, nuestro corazón está siendo engañado. Y nosotros, lo que vamos a hacer con los beta bloqueadores, hagan de cuenta, es decirle al corazón, oye corazón, no latas tan fuerte ni tan rápido, ella no te ama, ¿sí? Entonces, le vas a abrir los ojos a ese corazón de que ya no lata tan rápido, ¿sí? Y recuerden que si nosotros hacemos que el corazón ya no lata tan fuerte ni tan rápido, ¿sí? Va a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Y si disminuye el gasto cardíaco, por ende también va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Recuerden aquí, cuáles son los marcadores de la presión arterial. Es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Como tal, si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Es lo que vamos a hacer con los beta bloqueadores. ¿Cuáles van a ser algunas de sus indicaciones? Bueno, la indicación principal de los beta bloqueadores son pacientes que tienen cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, y hay personas que empiezan a tomar, no saben que, por ejemplo, están embarazadas y ellos se siguen tomando beta bloqueadores en el primer trimestre de embarazo y realmente ahí no hay tanto peligro. Habría peligro ya en el segundo, en el tercer trimestre de embarazo. Esto ya sí es una contraindicación, ¿sí? Que después vamos a ver cuáles fármacos podríamos utilizar en el embarazo. Ahora, tenemos a los calcio antagonistas, ¿sí? Como dato curioso, muchachos, siempre, 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 siempre que entre el calcio a una célula, vamos a tener movimiento, siempre, ¿sí? El calcio llega a una célula y la célula, por lo tal, va a tener que inducir un cambio de movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa
con el calcio. Por ejemplo, el calcio llega a un vaso sanguíneo, si supongamos al músculo liso de un vaso sanguíneo, y lo que vamos a tener como respuesta va a ser una vasoconstricción, ¿sí? Esa vasoconstricción a nosotros no nos conviene, porque recuerden, mientras más chiquito el vaso, vamos a tener más presión. Si el vaso está más grande, vamos a tener menos presión. Entonces a nosotros nos conviene que ese vaso esté grande y no esté chiquito, o sea, no esté vaso constriñido. Por lo tal, nosotros tenemos que pensar, caray, entonces, si lo que pasa en la hipertensión arterial es que el calcio me hace que ese vaso esté chiquito, pues mejor voy a inhibir a los calcios. Entonces, por eso hay unos fármacos, este tipo de fármacos que se llama calcio antagonistas, ¿sí? Realmente, yo me acuerdo mucho, 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 mucho que un día escuché que el presidente, como dato gracioso del día, que el presidente había dicho que tenía un fármaco. Y dije, caray, ¿cómo está eso, no? Y ese fármaco, pues se llamaba, me lo anoto aquí. No, aquí está. Nada más que no es amlodipino, es amlodipino. ¿Sí? Entonces de ahí se me quedó muy grabado y me metí a ver que era el amlodipino y pues era uno de estos calcioantagonistas, ¿no? Entonces ya, pues por eso ya me di cuenta que era. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros vamos a inhibir a ese calcio, ¿sí? Vamos a inhibir esos receptores de calcio y como tal, entonces el C-calcio ya no va a poder efectuar una respuesta de vasoconstricción en el vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces si inhibimos ese calcio? Pues vamos a tener unos vasos sanguíneos normales, ¿no? Como tal, entonces un calcio antagonista podría revertirnos la resistencia periférica, que como ya habíamos mencionado, que era la resistencia periférica de si está vasoconstriñido o vasodilatado. Entonces, inhibimos esa respuesta, vamos a tener un vaso normal, ¿sí? Y vamos a disminuir las resistencias periféricas. Como tal, vamos a tener una reducción de la presión arterial. Si nosotros conseguimos, es que hay que entender esto, si nosotros conseguimos disminuir el gasto cardíaco o disminuir las resistencias periféricas, automáticamente vamos a disminuir también la presión arterial. Sí, va de la mano todo. Entonces vamos a tener que entender que los calcio antagonistas se van a dividir en dos grupos farmacológicos, ¿sí? Por eso les puse un pinito animado aquí, ¿sí? Este pinito es para que recuerden que las familias de dihidropiridínicos terminan en pino, ¿sí? Nifedipino, amlodipino, nimedipino, ¿sí? Terminan en pino, ¿sí? Todo lo que vean que termine en pino, ustedes ya van a saber que son calcio antagonistas, ¿sí? Y también tenemos otro grupo de calcio antagonistas que se llaman los no dihidropiridínicos, que como muchos sabemos, por ejemplo, el verapamil, que también funciona como un antiarrítmico, ¿sí? Y el diltiazem, ¿sí? Que también podemos utilizarlos, que de hecho los más utilizados, digamos, son el nifedipino, amlodipino y el verapamil, ¿sí? Entonces, hay que tener esos de los calcio antagonistas. A ver, muchachos, ¿aquí hasta alguna duda? Porque yo sé que puede ser un poco tedioso esto de los grupos farmacológicos, pero pues realmente dudo mucho, en verdad dudo mucho que a la primera puedan grabarse todo esto, pero al menos pues no se trata de grabar, sino de entender, ¿no? O sea, si tienen alguna duda, solamente háganmela saber. ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Estos de diuréticos. A ver, vamos a ver diuréticos. Entonces, los diuréticos, aquí vamos a tener un dato muy, diuréticos, para explicar así bien este tema, tendríamos que abarcar mucho tiempo porque tendríamos que hablar de estructuras del riñón, tendríamos que ver todos los cotransportadores,
Entonces, vamos a ver cómo sintetizamos esta información porque, mm, o sea, diuréticos es clase para 1 hora y media, 2 horas, porque son muchos diuréticos, son muchos lugares donde actúan, etcétera, pero vamos a hacerlo lo más claro posible, ¿sí? Recuerden, vamos a ver un poquito de la anatomía de la nefrona, en el cual después de que ocurre un filtrado glomerular, todo esto es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Después tenemos al asa de Henle descendente, ¿sí? Continuamos con el asa de Henle ascendente, o sea que va para arriba, ¿sí? Hacia la corteza. Y después de que se termina el asa de Henle ascendente, tenemos al túbulo contorneado distal, que es todo este de aquí. Y por último tenemos al túbulo colector, ¿sí? Que es todo lo de la ultrafiltración, ¿sí? Y ahí son los son los lugares donde van a actuar los diuréticos. Entonces, como un diurético, o sea, dice, como un diurético que saca volumen, o sea, más orina, te va a ayudar a la presión arterial. Recuerden que los diuréticos, cómo actúan, inhiben cotransportadores. Por ejemplo, en el asa de Henle ascendente hay un cotransportador que se llama sodio, potasio, 2 cloros, ¿sí? Quiere decir que todo lo que, este es un vaso sanguíneo, muchachos, todo lo que iba a ir eh, de sodio, todo lo que se fue de sodio hacia esos túbulos, ¿sí? Se iba otra vez a ir a los vasos sanguíneos, ¿sí? Como que los vasos sanguíneos dicen, oye, ¿sabes que si necesito el sodio? Este número podrás otra vez pasar, por favor. Y ya, pues, del túbulo colector se pasaba sodio a los vasos sanguíneos. Pero lo que hacen estos diuréticos, por ejemplo, los diuréticos de ASA, un ejemplo y uno muy utilizado es la furosemida, ¿sí? Va a inhibir a ese cotransportador. Entonces, tipo la furosemida le dice, ¿sabes qué? No te quiero pasar nada al vaso sanguíneo y se queda el sodio en la nefrona, ¿no? Entonces, la nefrona, bueno, todo el sistema de túbulos lo va a sacar a través de la orina, ¿sí? Y eso a nosotros nos conviene porque recuerden que el sodio es un factor para que aumente el volumen intracelular y esto cause este, pues una subida del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una variante de la presión arterial y pues si sube el volumen intracelular, pues va a subir también el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, es como nos van a ayudar estos diuréticos, ¿sí? A través de inhibiendo cotransportadores, ¿sí? Y los diuréticos que más nos van a ayudar son los que van a ocasionar una natriuresis. ¿Qué es una natriuresis? Es que salga sodio por la orina. Nosotros ya no queremos ese sodio en los vasos sanguíneos y queremos que todo se vaya. Entonces, a través de estos diuréticos podemos lograr ese efecto, ¿sí? Ahora, tenemos los tiacídicos, ¿sí? Algo muy preguntado, ¿dónde actúan los tiacídicos? ¿Sí? Ellos actúan inhibiendo en el túbulo contorneado distal de la nefrona este, un cotransportador que se llama sodio-cloro, ¿sí? Igual, es el mismo mecanismo, o sea, este sodio se iba a ir al vaso sanguíneo, ¿sí? Pero llega este fármaco, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿sí? Inhibe este cotransportador, y ¿sabes qué? No quiero que pase ya el sodio a los vasos sanguíneos, ¿sí? El sodio no pasó, se quedó en el túbulo, ¿sí? Y entonces ese sodio va a salir, se va a excretar, no se va otra vez a ir al vaso sanguíneo, por eso también es uno de los muy utilizados. Y tenemos también a los ahorradores de potasio, ¿sí? Los tiacídicos, por ejemplo, hablando de los diuréticos de ASA, si se fijan, también era sodio, pero también era potasio. Entonces, también el potasio se excreta.
pero a veces pues nos quedamos sin potasio nosotros, ¿sí? Por eso se recomienda que cuando usen diuréticos, pues tengan una ingesta de potasio considerable y por eso hicieron unos diuréticos que dicen, bueno, vamos a hacer unos diuréticos que ahorren ese potasio, ¿no? Que el potasio sí vaya a los vasos sanguíneos. Y por eso crearon, pues, a lo que es la espironolactona y los diuréticos de asa, pues, son es la furosemida. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Puede ser hipercalemia, o sea, que haya, por ejemplo, con estos ahorradores de potasio, se ahorraron tanto potasio que entonces ya el paciente va a tener una hipercalemia. Hay que estar checando este, que, que haya, qué tanto potasio hay en la sangre. Entonces hay que estar checando también eso. Y hiperglicemia, hiperuricemia, hiperlipidemia, nefrotoxicidad, ototoxicidad, o sea, afecta también a lo que es el oído, estos diuréticos, impotencia sexual, alteración hormonal, como lo que es la ginecomastia. Entonces, por ejemplo, la espironolactona es afines a receptores de progestágenos y andrógenos y hace que le crezca la mama a las personas, a los hombres, por ejemplo, ¿sí? Si entonces ocurriera ese efecto, si de por sí estamos viendo que es un paciente que tiene, pues ya grandes sus mamas, por así decirlo, entonces pues se recomendaría que no utilizaran espironolactona, sino otro ahorrador de potasio, como la clortalidona, por ejemplo, para evitarnos este paso de la ginecomastia, ¿no? Esos otros fármacos, como les comentaba, bueno, todos ya terminamos la mnemotecnia de A, B, C, D, ¿sí? Explicamos lo que son este, desde los antagonistas del sistema renina-angiotensina, explicamos los beta bloqueadores, le dimos también a los calcio antagonistas, los diuréticos, y ya en esos otros fármacos, nada más hay que recordar que hay un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central que hace que la presión se normalice, pero esos fármacos son para utilizarse cuidadosamente, bueno, en embarazadas, porque los otros fármacos, los que sí se utilizan habitualmente, podrían ocasionar una hipotensión en el producto y eso podría ser, pues, malo. Y también hay dilatadores que ya casi no se utilizan, pero sí todavía los tenemos, que es la hidralazina y el nitroprusiato. Ahora, ¿qué es lo que cuáles van a ser las indicaciones de estos fármacos, ¿no? Primeramente, ¿cómo lo vamos a dar? Bueno, vamos a dividirlo en menores de 65 años y en mayores de 65 años. 65 años va a ser nuestra línea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, en una hipertensión podemos comenzar, hay muchas guías que dicen que se tiene que comenzar con diuréticos, en este caso tiacídicos, ¿sí? Pero ya las guías actuales nos recomiendan que empecemos o con un ARA2 o con un YECA. Por ejemplo, no sé, yo quiero empezar con un ARA2, ¿sí? Que es, por ejemplo, el losartán, ¿sí? Y, y una tiacida, ¿no? La hidroclorotiazida. Entonces, en la falla cardíaca podemos utilizar un ARA2 o un YECA, ¿sí? También podemos estar de la mano con una tiacida, con un beta bloqueador, hasta con un antagonista de la aldosterona, ¿sí? Con la diabetes podemos utilizar el ARA2, el YECA, ¿sí? Podemos también ir de la mano con un calcio antagonista, con una tiacida,
un beta bloqueador, ¿sí? Todos los fármacos se pueden utilizar en diabetes, ¿sí? Con un infarto agudo al miocardio, no se recomienda tanto un ARA2, ¿sí? Sino un YECA, supongamos un Alapril, un calcio antagonista, ¿sí? Amlodipino, un beta bloqueador, un labetalol, ¿sí? Entonces, nada más aquí recordar que en un infarto agudo al miocardio no utilizamos ARA2, ¿sí? Es más beneficioso un YECA. En un stroke o un evento cerebrovascular, comenzamos con YECA, ¿sí? Y tiazidas, ¿sí? No damos ni calcio antagonistas, ni ARA2, ni beta bloqueadores, ¿sí? Solamente YECAs y tiazidas en un evento cerebrovascular. Y en una enfermedad renal crónica, que de hecho lo mismo es para los dos, en menores de 65 años y mayores de 65 años. Pero ahorita van a ver la diferencia. En la enfermedad renal crónica, solamente o un YECA o un ARA2, ¿sí? Que realmente podríamos empeorar esa enfermedad renal, por ejemplo, con calcio antagonistas o con beta bloqueadores o con diuréticos, ¿no? Podríamos empeorar esa enfermedad renal. ¿Qué es lo que va a hacer o va a marcar la diferencia? En menores de 65 años, vamos a tener una presión arterial, bueno, el objetivo debemos de tener una presión arterial menor de 130, o en 130, pero no menor de 120, ¿sí? Porque podríamos ocasionar que ese paciente se infarte. Entonces, en mayores de 65 años, una presión arterial de 140. Si se fijan, ya aunque utilicemos fármacos, no se va a normalizar la presión del todo. O sea, nosotros manejamos una presión quizá de 110/70, 120/80. Pues una persona ya que es hipertensa no se puede controlar así tan bien del todo. ¿Sí? Siempre va a estar manejando presiones de 125, 130, 140, ¿sí? Depende cómo es su tratamiento farmacológico, pero entonces ya ven que mayores de 65 años, el objetivo es llegar a una presión entre 130, 140, ¿sí? Que es lo indicado. Y en menores de 65 años, ¿sí? Pues una presión arterial de 130 y si lo tolera el paciente, pues ¿por qué no una de 120? Pero les digo, es raro. Se controla entre 120 y 130. Esos son los objetivos terapéuticos. Ahora, ¿cómo vamos a dar este tratamiento, no? Primeramente vamos a ver el grado de hipertensión que tiene y lo dividimos en riesgo leve, moderado y grave, que sería el grado 1, 2 y 3 de hipertensión arterial, ¿sí? Y, por ejemplo, le tomamos la presión a uno de ustedes, supongamos, no sé, a Eduardo López, le tomamos la presión arterial y nos sale en 160/100, ¿no? Entonces, tenemos por ende una hipertensión grado 2. Tenemos un riesgo moderado, entonces le decimos, oye, Eduardo López, pues vamos a disminuir la ingesta de sal, es que le pones mucho ablandador a la carne, ahí tiene mucha sal, le pones mucho sazonador, hay que evitarlo. Te veo muy gordito, Eduardo López, yo creo que vamos a tener que tener una dieta ahí, de más verduras, más frutas, sí, vamos a hacer ejercicio, sí. Por ejemplo, los que siguen a Eduardo López pueden ver que él es un b-boy, hace ejercicio. Sí, bueno, y este paciente, como ya está en un riesgo moderado, podemos iniciarlo con un diurético, como cuál, por ejemplo, la hidroclorotiazida, pero vamos a agregarle también o un YECA, o un beta bloqueador, o un ARA2. En este caso, bueno, yo quiero elegir la hidroclorotiazida, ¿sí? Más un ARA2, por ejemplo, un losartán, ¿sí? Y ya. Esto es lo que le voy a dar a Emiliano, ¿sí? Para la hipertensión de grado 2.
Si tuviéramos un riesgo grave, ¿sí? Sería un diurético, por ejemplo, el mismo ejemplo, hidroclorotiazida, un beta bloqueador, por ejemplo, el abetalol, ¿sí? Pero también podríamos utilizar o un antagonista de canales de calcio, ya sea un amlodipino, por ejemplo, o un ARA2, ¿sí? Es la, es la triple tratamiento ya, o sea, cuando no se controla con esto, pues tenemos que pasar a fármacos intravenosos, utilizar otro tipo de fármacos, pero les digo, casi siempre funciona, ¿no? Y en un riesgo leve, pues solamente utilizar, podemos empezar con una tiacida, vemos que no baja la presión arterial, vemos que no mejora con la tiacida, ah, caray, bueno, pues ya no mejoró con el diurético, comenzamos entonces con un YECA, ¿no? O con un ARA2, por ejemplo. Bueno, tómese un losartán, ¿sí? Vamos a ver qué efecto tiene. Baja la presión, ¿sí? No tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, es así como vamos a dividirlo: riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grave. Entonces, las emergencias por hipertensión, vamos a ver que tenemos emergencias y tenemos urgencias hipertensivas. Entonces, primeramente que nada vamos a tener que diferenciar este tipo de crisis, ¿sí? Y vamos a ver que hay una que afecta a órganos y hay otra que no afecta a órganos. No sé si ustedes, amantes del TikTok, han visto que les ponen así en preguntas a varios TikTokers que asocia al Papa con los Simpson, ¿no? No sé, y empiezan a que, o sea, a tener una secuencia de eventos. Entonces, hay una mnemotecnia que tengo que es sobre una asociación. Ahora, ¿cuál es esa mnemotecnia? A mí, en lo personal, siempre se me olvidaba cuál era la que dañaba órganos y cuál era la que no dañaba órganos, ¿no? Entonces, vamos a ver, la emergencia, como empieza con E, me recuerda a una esmeralda, ¿no? Y la esmeralda, como tal, pues tiene luz, es blanca. Entonces, vamos a ver que la emergencia entonces siempre va a ser la que daña órganos blancos, porque así se dice. Órganos blancos. Órgano blanco, ya les había comentado Alejandro, ¿sí? Que es todo órgano, o sea, un blanco es todo órgano al que va a ir a afectar, ¿sí? Entonces, una emergencia es la que daña órganos blancos, tiene un compromiso de vida, requiere la reducción inmediata de la tensión arterial. Estamos hablando de horas, la verdad. Si no hacemos o si no bajamos la presión arterial en horas, supongamos unas 2 horas, ese paciente podría morir, ¿sí? Y este paciente ya nosotros no necesitamos darle oral, nada. Es todo intravenoso para que se salte el primer paso hepático y actúe rápidamente. Y en una urgencia no daña órganos blancos, no hay compromiso de vida, y podemos bajarle la presión arterial, puede ser en horas o en días, y sí le podemos dar terapia oral o parenteral, ¿sí? Y los objetivos terapéuticos van a ser de las urgencias hipertensivas, es reducir las cifras de presión arterial de forma gradual, ¿sí? O sea, no podemos, si nosotros bajáramos las cifras de presión arterial rápido, o sea, como en una emergencia hipertensiva, podríamos causar un infarto. Entonces, por eso se recomienda bajar un 20% en un periodo de 24, 48 horas, ¿sí? Y conseguir una presión arterial diastólica de 100 a 105 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto es lo que nos va tipo a salvar, ¿sí? Y en una emergencia hipertensiva va a ser reducir las cifras de forma rápida, o sea, de 10 a un 15% en un periodo de 30 a 60 minutos, ¿sí? Y aquí vamos a tener que conseguir una presión arterial diastólica en un torno a 110 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos van a ser los objetivos terapéuticos de esas urgencias. Entonces,
¿Qué vamos a tener aquí? Ya para acabar, un protocolo de qué hacer, por ejemplo, en una urgencia hipertensiva, ¿sí? Aquí vamos a administrar captopril, isosorbide, atenolol, ¿sí? Que son maneras muy viables de bajar la presión considerablemente en ese margen terapéutico, que si se acuerdan aquí es en un 20% en un periodo de 24 a 48 horas, ¿sí? Y vamos a esperar, ¿sí? Los fármacos vía oral, ahí dice 30 minutos, pero realmente yo les puedo decir que es de 45 minutos hasta 1 hora y media en actuar, eh, porque no bajan la presión tan rápido, ¿sí? Se tarda un poco más, o sea, primeramente el fármaco se tarda en actuar y luego, que comience todo el sistema de bajar la presión, pues se tarda todavía un poquito más. Entonces, les comento, a mí me pasó con un paciente, se le administró el protocolo de una urgencia hipertensiva vía oral y al paciente pasó 1 hora, 1 hora y media y seguía igual de la presión arterial, no bajaba, ¿sí? Sino que ya hasta como 1 hora 40 más o menos empezó a bajar gradualmente la presión arterial hasta normalizarse hasta 140 sobre 105 me parece, si se normalizó. Pero en caso de que no se normalizara, podemos utilizar un diurético de asa, por ejemplo, la furosemida, ¿sí? Y ya, si realmente ya utilizaste captopril, ya utilizaste isosorbide, utilizaste atenolol, no funcionó, le das furosemida, no funcionó, entonces hay que ir a hospital a ver qué podíamos hacer con ese paciente, porque ocurrió la urgencia hipertensiva, ¿sí? Y estar checando que ese paciente obviamente no tenga afectación a órgano blanco. Les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes sabe cómo podríamos saber que ese paciente tiene afectación a un órgano? O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que ese paciente tiene afectado un órgano blanco? Digo, para poder saber o diferenciar entre una urgencia y una emergencia, porque como ya les mencioné, una emergencia es el que daña órganos blancos y una urgencia es la que no daña órganos blancos. ¿Alguna manera de que digan, bueno, yo sé que con esta manera vamos a ver que tiene afectación a órganos blancos? ¿Alguien sabe? Pues, por ejemplo, va a depender, o sea, hay que tener en cuenta que hay varios órganos blancos que pueden estar afectados, como pues el riñón, el corazón. Entonces vamos a tratar de indagar, o a veces posibles van a ser evidentes algunos síntomas, por ejemplo, no sé, para ver si hay daño al corazón, podríamos ver así simplemente sin análisis, pues dolor torácico, bueno, nos podría referir dolor torácico para ver pues si hay pues una angina hemodinámica, por ejemplo. Ok, Eh, pues también hay que ver los déficits neurológicos, ahí podríamos hacer pues un pequeño examen, si es que se puede, para evaluar, pues, su estado de conciencia, su estado, pues, neurológico, en, no sé, también para la insuficiencia renal, pues, evaluar la urea, la creatinina, si es posible, y, pues, ¿qué más? el Mm, ojo, sí, el ojo, pues, también para ver, alteraciones en el fondo de ojo, sí si hay es. hemorragias o hay edema de papila, aquí Mm, ya, pues, quiere decir que la hipertensión, pues ya es una emergencia, pues ya está dañando a los órganos blancos. Y ya sí, o sea, va a depender, vamos a tener que evaluar todos bueno, varios órganos, ya sea por análisis o por síntomas. Así no hay como que algo así específico, solo una cosa, sino muchas cosas pequeñas que te pueden ayudar a ver si ya hay daño o no. así es, sí. Es que el fundamento del fondo de ojo es porque el fondo de ojo es el único lugar literal del cuerpo donde se puede evaluar visualmente la microcirculación. Entonces, Así es.
el fondo de ojo se utiliza nada más, bueno, no nada más, para muchas cosas, pero si hay alguna afectación en esa microcirculación, es un hecho que esa persona tiene una lesión en la microcirculación renal, en la microcirculación cardíaca, en la microcirculación de otro órgano. Y, o sea, y es sorprendente porque independiente a patología oftalmológica, el fondo de ojo para eso sirve, para ver si realmente ese paciente tiene lesión en otros órganos, pero en la microcirculación. Y eso es algo que también se refiere Así eso del es. fondo de ojo. Este, bueno, ustedes dos ya son unos pros en esto y claro que sí, todo lo que dijeron es correcto. Hay que abarcar a ese paciente, hay que estudiarlo bien a ese paciente con, visualmente, con todo, la examinación física que se le hace en busca de, en el fondo de ojo, cruces arteriovenosos, hemorragia, papiledema. Entonces, se le hace mucho. Ahora, no encontramos nada en el fondo de ojo, le hicimos radiografías para ver si el corazón tenía algún crecimiento, le hicimos un electro, le hicimos estudios renales, la creatinina bien, todo bien. Entonces, clasificamos a la urgencia hipertensiva y clasificamos como una urgencia hipertensiva. O sea, realmente este cambio de presión no ocasionó un daño ya a órgano blanco, pero bueno, y ya en un protocolo de actuación tenemos a la emergencia hipertensiva, que aquí se le va a tratar de acuerdo a lo que tenga el paciente, o sea, ya no es como que a todos le vas a dar tal cosa, ¿no? No, o sea, vamos aquí ya más a individualizar y, o sea, como síntesis, o sea, nada más, si el paciente tuviera algunos síntomas, que nosotros estamos viendo que es una encefalopatía hipertensiva, sí, podemos utilizar el nitroprusiato, el abetalol, el enalapril, sí, hablando de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Nitroglicerina, furosemida, ¿sí? Alguna disección aórtica, nitroglicerina, labetalol, ¿sí? En la cardiopatía isquémica podemos utilizar nitroglicerina, labetalol, nitroprusiato. En la crisis adrenérgica, pues nitroglicerina, labetalol, pero pues solamente es como que un súper resumen. Este es un tema que se extiende bastante, ¿sí? Pero esto es lo que se hace, ¿no? Mantener también al paciente con oxígeno. Ahora, ¿cuáles son estas consecuencias patológicas de la hipertensión? Hay personas que dicen, no, es que a mí la hipertensión no me hace nada, he tenido la presión arterial elevada por mucho tiempo y nunca me ha afectado, pero pues eso es lo que ellos piensan. Lo que en verdad es que a la larga, presiones arteriales arriba de 130-80, de hecho por eso es que cambiaron las guías antes se consideraba una hipertensión después de 140-90, ¿sí? Pero ahora por ejemplo, para las guías españolas es desde 130-80. Bueno, también para las americanas, sí, son de 130-80 ya. Si ya tienes una presión arterial consecuente de 130-80, para ellos ya eres hipertenso. Y porque se demostró que después de 130-80 ya ustedes tienen muchas morbimortalidades cardíacas, renales, cerebrales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas alteraciones? Bueno, en el corazón vamos a tener cardiopatías, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, que como ya saben, una cardiopatía isquémica evoluciona o podría evolucionar a un infarto. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Recuerden, si se hipertrofia, o sea, crece el corazón, pero lamentablemente crece también para adentro y las cavidades, pues ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser un volumen, va a estar más reducido. También la arteropatía coronaria aterosclerótica, ¿sí? Arritmias cardíacas, ¿sí? Como saben, o sea, tener una arritmia podría también ser mortal porque podría terminar en un paro, ¿no? En el cerebro, algún evento cerebrovascular, ¿sí? En el riñón, una nefropatía terminal,
y en todas las arterias periféricas, o sea, todas las arterias que tenemos podrían tener o irnos a una enfermedad cardiovascular, ¿sí? O una claudicación intermitente. ¿Alguien sabe qué es claudicar? Claudicación, creo que ya lo habían preguntado. ¿A alguien se le quedó grabado qué era claudicación? ¿Qué significaba claudicación? ¿Qué es claudicación? Lo dijo Alejandro en uno de sus Benny magistrales. dijo que era como un infarto, pues en extremidades o en algún otro sitio que no es el corazón. Así es, exactamente es eso. Es, por ejemplo, hablando de los miembros inferiores, ¿sí? Cuando alguna arteria ya no tiene suficiente flujo sanguíneo, empieza a doler como si fuera un infarto en el corazón, pero en los miembros inferiores, con lo que ustedes conocen como chamorros, gemelos, ¿sí? Ahí empieza a doler mucho y el paciente empieza a cojear. Tú ves a ese paciente cojeando y luego después se le calma. A eso se le conoce como claudicación intermitente, ¿sí? Es ese dolor que da por un poco flujo sanguíneo arterial, por ejemplo, en miembros inferiores, ¿sí? Y podríamos estar hablando, pues ya de algo más grave, ¿no? Que va a afectar al corazón. Entonces, todas estas son las consecuencias que trae la hipertensión, ¿sí? Y estos son los grupos farmacológicos que se utilizan en ella, ¿sí? Ahora, hablar de todos estos fármacos a fondo,